Muy bien. El subtítulo que abordaremos el día de hoy es la media geométrica. ¿Y qué es la media geométrica? No es más que otra medida de tendencia central que trata de ubicar un número que se encuentre en el punto central bajo determinadas características. Habíamos visto que la media aritmética era el promedio de la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad total de datos. La mediana era si ubicábamos todos los datos en una recta horizontal, era el dato exactamente del centro. Tenía la misma cantidad de datos al lado izquierdo y al lado derecho. Luego teníamos la moda. La moda era el dato o el valor que adquiría la variable x sub i o y sub i, que más veces se repetía, ¿no? Y la media geométrica es el dato que se encuentra en un punto central, pero bajo la siguiente característica: que esté ordenada en una serie de datos y estos datos se adecúen a un modelo geométrico que tenga un crecimiento progresivo, no como en la media aritmética de suma, sino de multiplicación. ¿Ya? Entonces quiere decir que se adecua a un modelo creciente, es como una línea. Ustedes ya están en segundo año, en primer año seguramente han llevado los modelos de oferta y demanda. Más o menos se parece a un modelo de oferta curveado hacia arriba, del tipo exponencial, ¿no? Entonces, para encontrar una medida de tendencia central de ese tipo de modelos, muchas veces la media aritmética no nos es conveniente, ni la mediana, ni la moda, ¿no? Entonces tenemos que acudir a una medida que se adecue a ese modelo. Y es así que la media geométrica representa muy bien ese tipo de variables, ¿no? Bien. Para realizar el cálculo de la media geométrica, se utiliza la siguiente fórmula, que la tenemos acá, la estoy remarcando. Y nos dice que la media geométrica es igual a la raíz enésima, aquí está n, la raíz enésima, de una serie de datos que adquiere o que están ordenados y que van a multiplicarse uno tras otro hasta llegar al último dato, al último valor que adquiere la variable x o y sub i, cualquiera de las dos. Entonces tenemos que sacar la raíz enésima, depende de cuántos datos tengamos. Entonces vamos a tener ya aquí el dato de la raíz. Y todos los valores los vamos a ir multiplicando desde el primer dato hasta el último. Sacamos la raíz y esa es la media geométrica. Esa es una manera de obtener la media geométrica. Y la segunda manera de obtener la media geométrica es aplicando logaritmos. Ya ustedes son capísimos para los logaritmos. Y nos dice que la media geométrica, por la segunda fórmula, es igual al antilogaritmo de la sumatoria de los logaritmos de la variable x, desde que la variable x desde que i es igual a 1 hasta que es igual a n, dividido entre la cantidad total de datos. Y vamos a llegar exactamente al mismo resultado, ¿no? Entonces, vayámonos directamente con un ejemplo y vamos a ver aquí. Esto yo estaba practicando, pero lo podemos borrar. Vamos a hacerlo desde cero. Muy bien, tenemos el ejemplo 1, en el cual tenemos que
Dice determinar la media geométrica de la siguiente serie de datos. Entonces tenemos ahí una información que está acá. Tenemos el 3, 5, 8, 3, 5, 2. ¿Y cuál es la media geométrica? Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? Entonces tenemos que hacer una multiplicación de todos los números. En la parte interna de la raíz ponemos 3 por 5 por 8 por 3 por 5 por 2. Ahora quisiera que me digan cuántos datos tenemos, compañeros. ¿Cuántos datos ustedes ven? ¿No? Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces, en nuestra fórmula nos decía van a copiar hasta el xn. Y el xn es 6. Aquí había x1, 2, 3. Podía ser 1000, 100, 90, cualquier número. Pero nuestro último dato es un dato en cantidad, estamos hablando, hasta 6 datos tenemos, ¿no? Entonces, ese n vale igual a 6. Por lo tanto, le vamos a sacar la raíz sexta. Ahora sí, por favor, quisiera que puedan ayudarme con el cálculo. Pueden hacer una multiplicación con sus calculadoritas. Y me digan cuánto es el valor que debo poner dentro de la raíz. 3600, licenciado. 3000. 600. Muy bien, te agradezco mucho. 3600. Y ahora sáquenle la raíz sexta, por favor. De 3600. ¿Cuánto es la raíz sexta de 3600? ¿Mm? ¿Les sale 391? Hola, hola. ¿Cómo puedo elevarlo a la sexta? No sé, en mi calculadora, ¿cómo podría ser? Si no hay que elevar a la sexta, hay que sacar raíz sexta. Pero es de la siguiente manera. En teoría de exponentes, les había explicado en una clase que toda raíz puede expresarse en términos de exponente. Ahora, para hacer cálculos en el Excel, ¿me han visto? No sé si se vio en la pantalla el cálculo que realicé. ¿Se puede ver mi pantalla del Excel? ¿Se puede ver la pantalla del Excel? Sí, se puede ver, Lick. Ya, perfecto. Entonces voy a hacer, ¿ya? Es de la siguiente manera. Si están con sus computadoras, les había dicho, tienen que apretar el signo más y a partir de ahí realiza operaciones aritméticas en esa celda del Excel, ¿no? Ya he apretado el símbolo más, aprieto el valor. ¿Cuánto era? 3600.
¿No es cierto? Me tienen que confirmar porque si no yo voy a calcular otra raíz. Bueno, creo que era 3600, lo elevo. Para elevar un número a una potencia, lo que tengo que hacer es sacar este símbolo. Ahí está. Es como una letra B, como una B chica, pero volteada. O una A sin la línea del centro. Y se sitúa en la parte superior. Está como superíndice. ¿Ya? Ese símbolo significa elevado. Es como en las calculadoras hay una función X y ahí tiene en superíndice una Y. X a la Y, ¿no? Entonces en X nosotros tenemos que anotar el valor y en Y a qué valor lo estamos elevando. Y en la computadora tengo que anotar de esa manera. 3600, esa como B invertida, me dice a qué valor está elevando. Ahora la computadora no reconoce, o sea, no admite errores de typeo, de escritura. Entonces, si yo anoto 1 dividido entre 6, posiblemente lo va a 3600, ¿ya ve? 3600, 3600 lo va a elevar a la 1 y eso lo va a dividir después entre 6, ¿no? Entonces, para que no ocurra ese error, yo quiero que tome en cuenta el 1/6, que es la raíz sexta. En teoría de potencia se dice que toda raíz, si se expresa, lo queremos expresar en términos de potencia, tenemos que dividir, tenemos que hacer esa división 1 dividido entre la raíz que figuraba, ¿no? En este caso teníamos raíz sexta, ahora yo voy a hacerlo figurar en potencias como 1 dividido entre 6. ¿Ya? Entonces, pero eso lo voy a poner yo entre paréntesis, para que tome en cuenta todo el valor de ahí adentro, para que realice la operación matemática, ¿no? Entonces, lo voy a sombrear un poquito. Entonces, sería más o menos de la siguiente manera. 3600 elevado a la 1/6 entero, así se habla. Toma en cuenta todo lo que está dentro del paréntesis. Le aprieto Enter y ya me sale el resultado de la raíz sexta de 3600, que es 3.91. Muy bien. Y ese resultado lo pongo acá. En esta medida geométrica ya pesa mucho lo que es el manejo de la computadora, de la calculadora. Se puede obtener rápidamente el resultado, pero se necesita, digamos, tener más práctica con el manejo de la calculadora o computadora. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Pudieron sacar el mismo resultado? ¿Ya? Te escucho un poco bajito, pero algo así de fondo escuché sí. Y me alegra mucho que hayan llegado al mismo resultado. Entonces, hagamos por favor otro ejercicio más. Vamos a cambiar los datos. Listo. Siguiente ejemplo, determinar la media geométrica de la siguiente serie de datos. Entonces, por favor, ya hemos visto cómo se realiza el ejercicio. Les toca a ustedes hacer el cálculo y me van dictando los resultados. A ver, hagan la multiplicación mientras yo copio mis cuadritos. ¿Ya? ¿Cuánto sería? ¿Cómo tendría que ordenar acá? Sería la multiplicación, ¿no es cierto? 8 por 6 por
2 por 4 por 8 por 3. Muy bien. ¿Y qué raíz le tengo que poner? Seis. A la sexta. Igual a la sexta, ¿no? Tengo que contar simplemente los datos que tengo. Un dato, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mi dato último es el x6. El último valor de la variable x ha obtenido un valor de 3, pero es el valor, el sexto dato que he tenido. El último dato ha sido el sexto dato. Por lo tanto, el n es igual a 6. Esa multiplicación, ¿cuánto me da? 9.216. 9.216. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Y sáquenle la raíz sexta también ahora, por favor. Licenciado, a mí me salió 4.56. 4.56. ¿Alguien más nos puede corroborar si el resultado que hemos obtenido es el correcto? Sí, sale 4.57. Ah, perfecto. 4.56, 57, ya. 57 le dije. Ah, ya. Está bien. Muchísimas gracias. Entonces, este es el... Hay que redondear. por el momento... 4.57.8. Ya. El siguiente, el tercer dígito, ¿cuánto es? 8, Lee. Entonces es 8. Ya. Perfecto. Como pueden ver, este método es sencillo. ¿Cuál es la dificultad de este método? La dificultad radica en que ahorita estamos analizando 6 datos. ¿Qué pasa si analizamos 100 datos? Y si los valores son 9, 8, 10, nos van a salir millones y millones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando ustedes van a estar haciendo el cálculo en calculadora, en sus maquinitas de calcular, les va a salir error, porque ya la capacidad de la memoria de la calculadora ya no da, ¿no? Entonces, aunque es muy sencillo para datos muy pequeños, para datos grandes suele complicarse para la máquina, ¿no? Ya no sabe tener la capacidad de procesar todos los datos. Los números se hacen muy, muy altos, la verdad, ¿no? Entonces, sin embargo, su manera de solución es muy fácil, ¿no? Y ahora lo que quiero explicarles es la segunda fórmula. Acá, si lo pueden observar, y si no están viendo, me dicen por favor si es que hay algún problema. Entonces me voy a copiar esta formulita y vamos a trabajar con esta fórmula. Y vamos a resolver el mismo ejemplo, el número 1, y vamos a ver si nos da el mismo resultado, ¿sí? Entonces vamos a poner acá ejemplo 3. Vamos a determinar lo que es la media geométrica, pero vamos a utilizar esta fórmula. Y nos dice, básicamente lo que tenemos que hacer es, primero, sacar el logaritmo o hallar el logaritmo de todos los valores individuales. Sacamos el logaritmo de cada uno de los valores que tenemos. El siguiente paso que tenemos que hacer, se trabaja dentro del corchete por si acaso.
tengo que realizar la suma. Como me dicen aquí, realice la suma desde el primer valor hasta el último valor de los logaritmos de los valores de x sub i. O sea, de cada uno de los valores del 3, del 5, del 8, del 3, del 5, del 2, tenemos que hallar su logaritmo y tenemos que sumarlos desde el primero hasta el último, hasta el sexto. El siguiente paso, una vez que tengamos ya la sumatoria de todos esos logaritmos, tengo que dividir entre n. Y como nosotros ya sabemos, ya hemos manejado varias veces, n es la cantidad de datos. Entonces, en este caso son 6 datos. Una vez que tengamos ese resultado, que debe ser un número que ni siquiera tengo la mínima idea de cuánto es, tenemos que aplicarle el antilogaritmo. Y ustedes son capos, como les decía, el licenciado Santos me ha dicho, dominan logaritmos, entonces aplicamos el antilogaritmo a ese resultado y esa va a ser la media geométrica. ¿Qué les parece? ¿Medio chino? Quisiera que por favor se lo puedan copiar esta formulita o capturar si que están con sus celulares, porque para más facilidad, para no estar haciendo con uno por uno, lo que voy a hacer es me voy a ir al Excel y en el Excel voy a calcular directamente todo. Ya tenemos 10 minutos, entonces les pido que se saquen una fotito de la fórmula y ya me estoy yendo al Excel. ¿Ya? Ahora sí. Muy bien. ¿Pueden observar, compañeros, los datos que están en el Excel? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ya, muchas gracias. Por favor, de rato en rato les pido que me confirmen porque por ahí de repente no se está viendo en pantalla. Entonces, si ustedes me dan la confirmación, los datos eran 3, 5, 8, 3, 5, 2. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, licenciado. Ya, entonces aquí tal vez pueda aumentar una columnita, los n sub i. El n sub i sería, este sería el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, y este valor 2 sería el sexto dato, ¿no? Por lo tanto, el n sería igual a 6. Ahora, ya lo tengo los datos acá. Me creo otra columna en la cual, en el que voy a poner el logaritmo, ¿no ve? Teníamos que sacar el logaritmo de cada una de las variables. Entonces, en la computadora es súper sencillo. Aprieto nuevamente la tecla más, que está en el último, es la primera fila del lado derecho, o la primera columna del lado derecho, donde están los números. Aprieto el signo más y aprieto log. Ya, ahí está, ya me aparece con azul, log, y a ver, voy a poner en ahí, dice, devuelve el logaritmo acá, en log 10. Vamos a trabajar en logaritmo de base 10, porque también podríamos haber trabajado en logaritmo de otra base, pero el más común es logaritmo de base 10. Devuelve el logaritmo en base 10 de un número. Entonces, aprieto esa. Se pone así la celda, con el cursor o con el ratón, tengo que ir a hacer un clic. ¿A qué valor quiero sacar el logaritmo? Me voy al lado, miren. Ya le he marcado la celda de al lado, la celda B4. Cierro el paréntesis, o tal vez creo que sin cesar incluso, y luego aprieto Enter. Y me sale 0.4771 y así, tiene muchos decimales. Para el segundo, de la misma manera, aprieto log, base 10,
¿Y a qué es lo que quiero sacar el logaritmo de base 10? Al número de lado, al 5. Enter. Y así sucesivamente tengo que sacar de todos, ¿no? Entonces yo les había enseñado, les había dicho que pueden irse ustedes al extremo derecho, parte inferior, y la cruz que era blanca, ahora se vuelve negrita. Apretan el botón izquierdo y jalan hasta abajo. Ya han aplicado la misma fórmula para todos, ¿no? Entonces, para comprobar, en el último voy a hacer un clic y en arriba en la descripción, acá, si pueden ver acá, dice logaritmo del B9. Entonces hemos sacado el logaritmo base 10, aquí está B, la columna B9, que sería el número 2, ¿no? Entonces ya lo tenemos. Ese era el primer paso que se debía realizar, sacar los logaritmos de cada uno de los números, ya lo tenemos. ¿Cuál era el siguiente paso? Era realizar la suma. Entonces realizamos la suma. Ahí está, ya está marcada toda la selección. Aprieto Enter y me da ese valor. Luego decía que ese valor tenía que dividirlo entre n. Entonces voy a hacer ese valor de 3.5563025 dividido entre ¿cuánto eran? Eran 6 datos. Ahí lo tenemos en la parte izquierda. Entre 6. Y directamente acá yo lo voy a anotar, dividido entre 6. Y es este valor que tenemos dentro de todo el corchete. Y por último, nos decía, tiene que hallar el antilogaritmo. Y el antilogaritmo, ¿a qué es igual? El antilogaritmo de base 10 es igual a 10 elevado, ya saben cómo elevar, 10 elevado a este valor, 0,59. Ay, perdón, un segundito. Ahora sí, 10 elevado a este valor. No quiere reconocer. Voy a hacer nuevamente. $10 elevado, y lo voy a anotar, 0.59271708, y aprieto igual y me sale 391. Entonces ese procedimiento se debe seguir para hallar la media geométrica para datos no agrupados, ¿no? Es igual sencillo. Ahora sí, lo voy a llevar al otro lado. Entonces lo que tengo que hacer es bien, ese es el procedimiento que se tiene que seguir, y al final vamos a llegar a que la media geométrica es igual al mismo resultado que hemos podido obtener, ¿no? 3.91.
No sé si tienen alguna consulta, compañeras, compañeros. Hola, hola. Vamos a poner esto acá. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Dime. Una consulta. Esa fórmula va a ser para todo, ¿no ve? No va a variar. Eh, Para todos se aplica esa fórmula, ¿verdad? sí. Esta El fue, cuadrito podría volver a explicar, Lice. No, no lo escucho muy bien, es que mi internet está muy lento y se ha entrecortado. ya. Justamente lo que estoy trabajando ahorita. Sí, exacto. Sí, Ya. sí, Lice. Después de la sesión, por favor, porque ya acaba y un poquito vamos a demorar, me parece. Siempre demora en la transformación del video. Y ahí voy a repetir. En cualquier momento ya se va a cortar. Entonces, pero hasta que se corte, podemos decir que el, haciendo el reemplazo de los valores, teníamos que todo lo que estaba dentro del corchete en el numerador era igual a 3.55 dividido entre 6. Y bueno, el siguiente paso, lo vamos a poner aquí con más pasitos.